Hola, bienvenidos. Qué alegría que estén aquí en nuestro encuentro diario con la salud que se llama Su Médico en Casa. Este espacio es para que hablemos de temas, de enfermedades o patologías que están muy presentes en la población, algunas no tanto. Pero la idea es que resolvamos tantas inquietudes que tenemos frente a diferentes enfermedades o patologías para que hablemos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. En este horario estamos en directo para que puedan participar con sus preguntas de lunes a viernes a las 6 y 5 de la tarde. Y también saludo especialmente a quienes madrugan con nosotros en nuestras repeticiones de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Les hago una pregunta, ¿quién no ha sufrido una cefalea o dolor de cabeza o migraña, como también se le conoce, ese dolor que está ahí siempre, que es intermitente, que a veces se va, que a veces regresa y que es tan molesto en muchas oportunidades y que genera otra cantidad de síntomas? Y cuando hablamos de cefalea, muchas veces lo asociamos con el tema del neurólogo. Vamos a consultar al neurólogo, pero resulta que también el médico especialista en dolor trabaja el tema de la cefalea. ¿Cómo aliviar esos síntomas tan molestos de una cefalea? Es el tema de hoy en Su Médico en Casa. Pero antes, veamos lo siguiente. Las cefaleas son uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso. Se calcula que casi la mitad de los adultos han sufrido por lo menos una cefalea en el último año. Se caracterizan por un dolor de cabeza recurrente. Se acompañan de problemas personales y sociales. Las causas graves de los dolores de cabeza son raras. La mayoría de las personas se pueden sentir mucho mejor haciendo cambios en su estilo de vida, aprendiendo formas de relajarse y algunas veces tomando medicamentos como analgésicos, antieméticos, antimigrañosos y productos profilácticos. En todo el mundo, solo una minoría de las personas que sufren cefaleas reciben un diagnóstico apropiado. Y tenemos líneas telefónicas para que participen con sus preguntas, 232-4604 y 018-5015. La cefalea representa una de las formas más comunes de dolor cuando hablamos de los seres humanos. Generalmente el dolor de cabeza se presenta de forma intermitente, como les decía ahorita. Las formas más frecuentes corresponden a la migraña o jaqueca y a la cefalea de tensión. ¿De qué se tratan y cómo se alivian esos síntomas o ese dolor que a veces es tan, pero tan duro o tan molesto? De eso vamos a hablar hoy en Su Médico en Casa, así que yo los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos. Bienvenidos. Gracias por estar en Su Médico en Casa. Comenzamos, estamos en directo y no solamente pueden participar a través de líneas telefónicas, también pueden interactuar en redes sociales. En Twitter nos encuentran como numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook estamos como Canal Teleantioquia. Y para quienes me han preguntado cómo pueden consultar los diferentes programas o verlos, los que se han perdido, pues es muy fácil, ingresan a nuestro canal en YouTube, buscan Canal Teleantioquia, programa Su Médico en Casa. El tema del día es muy común, la cefalea o dolor de cabeza. ¿Cuáles son las causas? Que pueden ser múltiples factores de riesgo, los síntomas, que no todos presentan los mismos síntomas. Y lo más importante, cómo se trata, cómo se puede aliviar y si nos podemos curar de una cefalea. Y el invitado de hoy es alguien muy especial. Les voy a hacer una pequeña introducción antes de presentárselos. Nuestro personaje fue quien suscitó que la Madre Laura la canonizaran a Santa Laura por un milagro que hizo en él. A raíz de ese milagro, porque él padecía una enfermedad, fue que canonizaron a la Madre Laura como Santa Laura, y a raíz de su enfermedad y de su milagro decide especializarse en medicina del dolor. Y hoy vamos a hablar precisamente con él sobre este tema tan importante y cómo aliviar esos síntomas. Doctor Carlos Eduardo Restrepo Garcés, gracias por estar acá, bienvenido. Muchas gracias, es un gusto para Yasmín, nosotros por la invitación. Es un gusto para nosotros contar con usted hoy, doctor. Usted es anestesiólogo especialista en medicina del dolor. ¿Cómo no? Ha aliviado el dolor de muchas personas, pues, a raíz de su experiencia personal. Piensa uno que el dolor es una de esas sensaciones que se viven o no se viven, que solamente cuando las has vivido sabes que se siente, entre comillas. Y de alguna manera esa palabra de dolor no es infrecuentemente asociada a sufrimiento.
Entonces va más allá de aliviar un síntoma, sino aliviar una alteración en tu calidad de vida. Y no solamente hablamos, doctor, de un dolor físico, un dolor emocional también. Definitivamente, y es algo que los pacientes en ocasiones le preguntan a uno, porque es útil emplear algún tipo de antidepresivo en la patología dolorosa. La respuesta orgánica es simple. Las vías de dolor tienden a compartir los mismos neurotransmisores, que son estas sustancias que alteran el ánimo, que lo amplifican, que lo disminuyen. Y esas mismas vías, esas mismas sustancias están involucradas en las autopistas o vías del dolor. Así es, pues doctor Carlos Eduardo Restrepo, nuevamente le agradecemos su presencia hoy en Su Médico en Casa, en calidad de invitado como especialista, porque vamos a hablar de un tema que es muy común en la población mundial. Vamos a hablar de la cefalea o dolor de cabeza, como también se le conoce, las causas, los síntomas y el tratamiento. Doctor, la cefalea es un tipo de dolor de cabeza, ¿cierto? Sí, es una pregunta muy interesante porque cuando las personas hablan de dolor de cabeza, frecuentemente piensan que no necesariamente es una patología. En otras palabras, piensan que tienen que estar con esa condición porque sí o porque no. Sí. Si somos más acuciosos y vamos a las estadísticas, se supone que 1 de cada 3 consultas a urgencias en los Estados Unidos son por síntomas de dolor craneofacial. Y ese síntoma de dolor craneofacial hace que esa consulta sea mucho más frecuente que dolores como muy típicos como el lumbago o dolor bajo de espalda. En otras palabras, lo decías bien, tengo 2 tipos grandes de cefaleas, primarias y secundarias, siendo las más frecuentes las primarias. Pero lastimosamente, a lo largo del tiempo, la cefalea de un individuo puede cambiar. Cambiar, por ejemplo, con cefaleas asociadas a medicamentos, porque es la única salida que tiene el paciente sobre usar ese medicamento, o asociadas a otros tipos de patologías, específicamente patología cervical o comorbilidades como la fibromialgia, y eso enmarcado en las condiciones emocionales del individuo. Y también está asociada a otras enfermedades, doctor. ¿La cefalea podría generarse por alguna otra patología? Claro que sí, cómo no. Yo pienso que en ese sentido uno debe pensar y el paciente debe pensar en términos de su autocuidado. Este síntoma es un síntoma de pronto anormal por el cual debo asistir yo al médico, por el cual debo ir yo a urgencias, o hace parte de un síntoma que probablemente va a ser pasajero. En otras palabras, ¿qué síntomas de alarma tengo para pensar que esa cefalea primaria ya no es primaria, sino que es secundaria? Por ejemplo, asociada a una hipertensión descompensada, asociada a un trauma encefalocraneano, un golpe en la cabeza, que aparentemente fue trivial, pero se está acompañando de mareos. ¿Será que tengo algún hematoma crónico ahí, sobre todo en algún paciente de tipo geriátrico que no necesariamente tiene síntomas inmediatos? O en ocasiones lo que se denomina cefalea thunderclap, que es básicamente la peor cefalea que ha experimentado la persona. Esa cefalea es básicamente una cefalea de máxima alarma que hablaría que tuviera una patología que pueda amenazar mi vida, como un tumor cerebral, hemorragia suranoidea, o aquellas que se acompañan de cambio en la marcha, que dice que de pronto está pasando algo estructural en mi cabeza. Cefalea o dolor de cabeza es el tema del día hoy en Su Médico en Casa. ¿Cuáles son las causas, factores de riesgo, síntomas y tratamiento? ¿Cómo aliviar ese dolor? Nuestras líneas telefónicas para quienes tengan inquietudes, 232-4604 y 018-000-515015. Doctor, cuando hablamos de las causas de una cefalea, porque son múltiples, o hablamos también de factores de riesgo, se le atribuye muchas veces al estilo de vida, de pronto a la forma de alimentarse, al ritmo de vida que llevamos tan acelerado o incluso al mismo estrés que se le atribuyen muchas enfermedades. ¿Cuáles podrían ser las causas de una cefalea, doctor, y esos factores de riesgo desencadenantes? Es claro que la carga emocional, la carga laboral, tiene mucho que ver en la exacerbación de las cefaleas primarias sobre todo. Y las cefaleas primarias tenemos que la parte migrañosa, sí, la parte cefalea tensional, son altamente sensibles a ese tipo de cargas. Lastimosamente, muchos de los gatillos de la cefalea tipo migraña son parte de hábitos de vida peculiares, pero lo que a una persona le genera crisis migrañosa, a otra no necesariamente. Entonces, digamos que hay como que tipificar qué elementos generan en este paciente o no la crisis, pero elementos comunes como un buen sueño, sí, una buena alimentación, pausas activas, hacer ejercicio aeróbico, son factores comunes protectores para la disminución del número de crisis de manera global. ¿Y los síntomas cuáles son, doctor?
Dependiendo de los síntomas que tenga yo, esos síntomas de alarma o no, como cambios en la marcha, cambios visuales, cambios en mi sensibilidad, hacen que yo pueda o necesite consultar de manera más inmediata o expedita. O algo muy importante, si tengo una cefalea instaurada de hace tiempo, un cambio en el patrón. ¿Qué es el patrón? Tengo una cefalea que es occipital y ya la siento temporal, o sea, atrás, Sí, la siento al lado y la que va siento cambiando frontal, de lugar. que cambio el patrón. O antes tenía tantos días a la semana, ya tengo más días a la semana de cefalea, o tengo un cambio sensitivo con ella. Síntomas de alarma que hace que consulte más rápidamente. Muy bien, a esta hora saludamos a Liliana, que se encuentra en el municipio de Río Negro. Bienvenida y la escuchamos. Buenas noches, para felicitarlos por el programa. Gracias, y hacer Liliana. una preguntita al doctor. Por supuesto, adelante. A ver, lo que pasa es que a mí tengo un tumor benigno en la hipófisis. Yo quisiera saber si ese tumor ocasiona tanto dolor de cabeza, porque me duele demasiado atrás y siento dolor, como que me dolieran hasta los dientes. Ya. Y veo demasiado borroso. Muy bien, Liliana, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Le invito a que esté muy atenta a la respuesta del doctor. Muy buenas tardes, Liliana. Usted acaba de decir algo muy importante. Tiene un síntoma que es un síntoma de alarma. Y el síntoma de alarma básicamente es su cambio visual. El cambio visual sí puede estar muy en relación con crecimiento de su lesión de hipófisis. Sí. Pero no necesariamente esa lesión de hipófisis le está generando el dolor posterior. En otras palabras, usted está juntando como dos tipos de síntomas. Un síntoma, digámoslo, no tan alarma, que es el dolor posterior, que no necesariamente es de la hipófisis, pero sí el síntoma de trastorno visual. Su trastorno visual sí es un síntoma de alarma que involucra evaluar por qué lo está teniendo. ¿Está creciendo esa lesión y comprimiendo los nervios ópticos o no? Muy bien. Estamos hablando de cefalea o dolor de cabeza, causas y tratamientos. Ya hablamos de las causas, factores de riesgo. Algo muy importante, doctor, ¿cómo aliviar esos síntomas? El dolor que a veces es insoportable, por decirlo de alguna manera, dependiendo del tipo de cefalea también. Claro que sí. Y lo que decís de insoportable es muy claro, puesto que no tenemos en ocasiones cómo medir esa cefalea. ¿Qué tan severa es esa cefalea? Tenemos algo denominado escala de dolor, pero es más importante esa escala de dolor con el cambio en la calidad de vida que experimente el paciente. Siempre hay tres estrategias. La primera es un diagnóstico adecuado por examen físico, por anamnesis, o sea, lo que el paciente me cuenta, Sí. y para clínicos, que son exámenes que lo solicito. Pero tres paradigmas. El primero es mejore la calidad de vida que tiene en términos de su estilo de vida. Segundo, identifique con su neurólogo, con su médico del dolor, qué medicamentos preventivos existen. Y en esos medicamentos preventivos es básicamente cómo yo disminuyo el número de crisis, Sí. la severidad de las mismas y de la duración de las mismas. Después de eso evalúo qué tratamiento específico tengo desde el punto de vista abortar esa crisis, que esa crisis no me dure, y cómo la quito. Y por último está, si el paciente con eso no tiene un alivio adecuado o no tiene adherencia al tratamiento, desde el punto de vista de medicina del dolor, utilizamos procedimientos intervencionistas, que son bloqueos específicos para intentar suplementar lo que no puedan suplementar las dos terapias anteriores. Enseguida profundizamos un poquito más, doctor, en el tratamiento preventivo y en los procedimientos intervencionistas, que son bien importantes, porque antes saludamos a Alejandro, que se encuentra en el municipio de Itagüí. Bienvenido, gracias por estar en Su Médico en Casa. ¿Y cuál es su pregunta para él, Alejandro? Muy buenas tardes, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Sufro de demasiados dolores de cabeza y son muy seguidos en la semana, pero también soy demasiado medicado, en el sentido de como tengo una lesión de columna, me mandan gabapentina de 300 miligramos, aparte de eso me toca tomarme el tramadol, unas pastillas para dormir, y a veces el dolor es tan fuerte que me toca aplicarme desametasona con diclofenalco. Sí. Yo quisiera saber si toda esta medicación también puede producir estos dolores de cabeza o qué se puede hacer. Muchas gracias. Gracias a usted, Alejandro, por acompañarnos hoy. Muy interesante su pregunta, porque precisamente ahorita al comienzo del programa estábamos hablando de esa relación que puede existir entre medicamentos como factor de riesgo para una cefalea o dolor de cabeza, doctor. Claro que sí. Alejandro, muchas gracias por tu pregunta. Vos estás en tu pregunta, valga la redundancia, expresando que consumís unos tipos de medicamentos, en tu caso el gabapentin, que tiene un papel profiláctico.
Digamos, la dexametasona que hablas vos tiene un papel abortivo, lo mismo que el diclofenaco. En casos de tan alta medicación, no es mala idea evaluar por medicina el dolor para, uno, poder tipificar qué analgésico, no solamente por tu cefalea, sino por tu lesión espinal de base, pueden simplificarse y por la misma cantidad de medicación intentar hacer procedimientos diferentes a la medicación convencional. ¿Y qué es procedimientos diferentes? Algunos subtipos de cefalea son beneficiarios de utilizar infusiones de medicamentos venosos por ciclos cortos e incluso hacer intervencionismo en dolor. Y algo que es muy importante es ver tu cefalea, qué tanto es cefalea pura o qué tanto tiene que ver con asociación de componentes espinales por tu patología de base. Diciéndole en palabras simples, qué tanto es cefalea pura y qué tanto no es cefalea asociada a algún problema cervical, muscular o no. Muy bien, doctor. Interesante el tema de la cefalea hoy en Su Médico en Casa. Es momento de hacer una breve pausa, 1 minuto no más. Y después de esta, pues normalmente cuando tenemos un dolor de cabeza, una cefalea, ¿qué tomamos? Tomamos un acetaminofén como parte del tratamiento farmacológico, por decirlo de alguna manera. Pero ¿cómo es el tratamiento en sí para aliviar estos síntomas y este dolor? El doctor mencionaba ahorita un tratamiento preventivo. ¿En qué consiste específicamente y cuáles son esos procedimientos intervencionistas? También las respuestas las tendremos después de la siguiente pausa. Volvemos. Gracias por continuar en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando de cefalea o dolor de cabeza. Estos datos son bien importantes para que tomemos nota. Las cefaleas son uno de los trastornos neurológicos más frecuentes y más incapacitantes. Es fundamental realizar un diagnóstico adecuado, lo decía ahorita el doctor, para diseñar un tratamiento a medida y poder mejorar al paciente. Algunos síntomas que requieren de una visita inmediata al médico: alteraciones en la visión, manchas negras, luces brillantes, distorsión visual y visión doble. Sensación de hormigueo en brazos y piernas, erupciones cutáneas, mareo e inestabilidad, caída de párpados o cambios en el tamaño de la pupila y fiebre. Algunas recomendaciones: mantener un horario de sueño regular, hacer ejercicio físico de manera habitual, evitar el tabaco y el alcohol, consumir frutas, verduras y evitar las grasas, evitar abusos de medicación o cafeína. Las técnicas de relajación son alternativas para reducir los dolores. La mayoría de las cefaleas pueden curarse mediante la toma de analgésicos, como lo mencionaba antes de ir a la pausa, que es como lo más normal o lo más común que podemos hacer frente a un dolor de cabeza que no nos aguantamos, pero existe también un tratamiento preventivo del que nos hablaba ahorita el doctor. ¿A qué se refiere específicamente este tratamiento preventivo, doctor? Y esto significa que podemos prevenir de alguna manera la cefalea. Claro que sí. Yo tengo 2 grandes tipos de cefalea en el tiempo: lo episódico y lo crónico. Lo crónico es aquello que tenga más de 15 días al mes de cefalea por mes por los últimos 3 meses. En otras palabras, todos tenemos derecho, por así decirlo, a tener una cefalea después de una ingesta copiosa, después de una jornada de sueño completamente alterada por múltiples razones. El mismo alcohol, el consumo El mismo de alcohol, licor. claro que sí. El sobreuso de cafeína y la suspensión de la misma. Los antioqueños somos felices, todo el mundo es feliz con su cafecito en la mañana, pero la deprivación de cafeína, siendo la cafeína un fármaco que se emplea en cefalea, también se asocia a síntomas de cefalea. En otras palabras, si yo tengo algo episódico, no tengo realmente ninguna necesidad, salvo los síntomas de alarma que acabaste de decir, que son muy importantes. Un síntoma de alarma general es el peor dolor de cabeza que he sentido en mi vida. Eso lo refiere cada persona. Cada persona sentiría cuál es el tipo de cefalea para consultar. ¿Y podría estar acompañado de un vértigo, doctor, en algún Claro momento? que sí. Lo que decís, mareo, trastorno del equilibrio, cambio en la fuerza, cambio visual, nos hacen consultar más rápido. Pero digamos que las cefaleas episódicas y la cefalea tensional pueden manejarse en la mayor parte de casos con analgésicos básicos, acetaminofén y antiinflamatorios, destacando que la dosis de acetaminofén nunca debe estar más de 3 gramos al día. En otras palabras, no más de 2 tabletas, 2 tabletas, 2 tabletas. Y los antiinflamatorios, como el diclofenaco, el ibuprofeno,
si después de una o dos dosis no hay respuesta, salvo que no se encuentre marcado, por ejemplo, en un cuadro gripal, en una sinusitis, no se justifica seguir empleándolos de manera empírica. Saludamos a Liliana, es la última llamada, bienvenida y la escuchamos. Muy breve con su pregunta, Liliana. Buenas tardes, doctor, para hacerle una pregunta. Es que tengo una hermana que a mi hermana le duele la cabeza todos los días, y a ella se le encalambra mucho el lado izquierdo. Su cara, su parte izquierda no la siente ni su mano. Y ella toma 2 veces al día activador extra fuerte y no ve resultados. Muchas gracias, doctor, por su atención. Gracias, Liliana, por acompañarnos. Con todo el gusto. Liliana acabó de introducir el resto de la respuesta a la pregunta anterior. Liliana, la paciente tiene una cefalea ya más crónica diaria y está básicamente con tratamientos abortivos, antiinflamatorios. Muy probablemente necesita un tratamiento que sea más preventivo, una medicación diaria. Esa medicación diaria frecuentemente va acompañado de que como médicos y pacientes le enseñemos a hacer diarios de dolor para ver realmente qué tan es la frecuencia de la misma. Muy bien, doctor, pues gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa con esta información tan importante para los televidentes. A ustedes también gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa.